Industrial Light and Magic ha creado algunas de las imágenes más emblemáticas del mundo del cine. En los últimos 35 años nos han transportado a mundos inimaginables. Sus impresionantes y novedosos efectos visuales han transformado la forma de ver las películas. Ya estamos hartos de ver en el cine un montón de cosas que no deberíamos ver. Nos ponemos a buscar los hilos o los fallos que tienen las películas, pero cuando te hacen olvidarte de todo eso y consiguen meterte de lleno en la magia de la historia, eso es un verdadero éxito. Combinando el arte y la tecnología de forma magistral, han revolucionado el cine y han ayudado a definir una cultura popular. Desde lo sublime a lo ridículo, desde E.T. al trabajo impresionante que hicieron en Transformers, ILM disfruta contando historias de distintas formas visuales. Nos asombran, nos maravillan y nos hacen creer. Es fantástico saber que disponemos de las herramientas para poder mostrar lo que hay ahí fuera, en el mundo. ILM desde sus comienzos ha estado liderando esa búsqueda. ILM introdujo la era digital que domina actualmente los efectos visuales. Cientos de artistas trabajan en equipo para crear imágenes a partir de diversos elementos que se combinan para crear una ilusión magistral. ILM ha proporcionado los medios para que los cineastas puedan por primera vez lograr hacer cualquier cosa. Ahora se pueden crear mundos y personajes virtuales con una calidad casi fotográfica, como Iron Man 2 y Avatar. Pero estos avances tecnológicos no se han logrado fácilmente ni tampoco han sido fruto de un día. Las raíces de la magia del cine actual se remontan a 100 años atrás, pero la revolución de los efectos visuales modernos comenzó con una historia de una galaxia muy lejana. Industrial Light and Magic se fundó en 1975 para crear los complicados efectos especiales de una nueva película llamada La Guerra de las Galaxias, una aventura espacial soñada por el joven realizador George Lucas. Sus ideas resultaron revolucionarias en Hollywood en ese momento. Quería hacer una película de acción, quería hacer amplias panorámicas con las naves espaciales, quería hacerlo con tomas muy cortas para que dieran mucho ritmo y movimiento a las escenas, quería que resultase muy cinemático y en ese momento aquello era imposible. No se podía hacer eso con efectos especiales y cuando el estudio me preguntó cómo lo iba a conseguir les contesté, no os preocupéis, ya encontraremos la forma. Sabía lo que quería hacer pero no sabía cómo. En ese momento, los departamentos de efectos especiales de los grandes estudios casi habían desaparecido, y George Lucas pudo comprar equipos antiguos a precio de saldo y montar ILM en un almacén en Van Nuys, California. Con el apoyo de la 20th Century Fox, George Lucas y el productor Gary Kurtz contrataron a un experto en efectos fotográficos, John Dykstra, para que dirigiese los trabajos. Dykstra reunió a un grupo heterogéneo de estudiantes, artistas e ingenieros que combinaron sus diferentes habilidades mecánicas, fotográficas y de maquetación para crear el escenario de la fantástica saga espacial. Crear ILM para hacer la Guerra de las Galaxias fue como apostarse todo a una jugada. Estábamos asumiendo un gran número de riesgos y éramos muy ingenuos pensando que podíamos ganar esa apuesta. Pero tuvimos la suerte increíble de que George e incluso la Fox, a su manera, estaban dispuestos a respaldarnos. Cuando leí el guión de la película me quedé alucinado. Pensé, ¿qué es esto? Un montón de géneros diferentes unidos en una película espacial enorme. Y en cada una de las últimas 30 o 40 páginas había un montón de tomas de efectos especiales de la batalla. Parecía que no iban a acabar nunca. La primera vez que leí el guión de la Guerra de las Galaxias, me encontré algunas líneas que resultaban preocupantes. La descripción era lo nunca visto, abrumadora para la mayoría de ejecutivos y productores, incluso para los directores. Teníamos que hacer 365 tomas para la película, algo que nunca había pasado en una película de efectos especiales. Y lo divertido es que sabíamos que se podía hacer porque contábamos con un grupo extraordinario de talentos. Para crear un universo creíble en la era predigital, conocida como la era fotoquímica, ILM tuvo que desarrollar el uso de técnicas tradicionales de efectos manuales como la animación y la modelación de criaturas de goma.
Los artistas usaban pinturas mate sobre cristal para ampliar el campo de acción y el valor de producción de las escenas, que luego fotografiaban y combinaban con otros elementos de acción en vivo. Se construyeron maquetas y miniaturas con muchos detalles que luego se filmarían contra una pantalla azul para poder colocar otros elementos en la escena. ILM realizó un proceso llamado composición óptica, reutilizando una antigua impresora óptica que permitía fotografiar una serie de diapositivas y convertirlas en una secuencia cinematográfica. Yo sabía lo que quería y a lo que me enfrentaba, pero me chocaba una y otra vez con la tecnología. A veces había como 100 elementos diferentes a la vez que se tardaban 24 horas en montar, y si cometías algún error con un solo elemento había que volver a empezar. No había segundas oportunidades. Si algo salía mal, se acabó. Tenías que volver a empezar todo el proceso y eso complicaba mucho las cosas. Hacía falta un gran equipo y mucha concentración para conseguir que una maqueta proyectada a gran velocidad estallase con la suficiente rapidez y en la dirección adecuada. O pasar 12 horas grabando personajes de animación para una escena que solo iba a durar 4 segundos. No podía haber ningún error. No se podía fundir ninguna bombilla ni podía uno tropezar sin querer con nada en ninguno de los fotogramas de la película. Tenía que parecer real, esa era la dificultad, y teníamos que inventar soluciones, pero teníamos mucha confianza los unos en los otros y había un gran espíritu de camaradería, en el que muchos de nosotros conseguimos aportar nuestras mejores ideas. John Dykstra diseñó el revolucionario Dykstraflex. Este sistema de cámara controlado por el ordenador era capaz de realizar y repetir movimientos de cámara precisos en varios ejes. El Dykstraflex facilitaba la unión de múltiples elementos en una sola toma dinámica y ya no hacía falta usar la cámara fija, como había sido la norma en la fotografía de maquetas durante 100 años. Es como si estuviéramos en Florencia durante el Renacimiento. Había muy pocos sitios donde se hiciera este tipo de efectos visuales y había muy pocos artistas que pudieran hacerlo. Era algo muy raro, pero maravilloso, porque significó el renacimiento de la industria. La Guerra de las Galaxias fue el comienzo del renacimiento de los efectos visuales. Esta película despertó a un gigante dormido. George observó el mundo desde una perspectiva antropológica y pensó, ¿qué nos falta aquí? La primera vez que vi La Guerra de las Galaxias fui una de esas personas que junto con mi esposa Cheryl salimos del cine y nos volvimos a poner en la cola de espera para volver a verla. La vi 2 veces el primer día y fue una experiencia alucinante que marcó un antes y un después. Llamé a George y me dijo, por desgracia solo hemos conseguido un 30 o un 40% de lo que quería hacer ahí. Nunca olvidaré cuando vi La Guerra de las Galaxias por primera vez. Yo estudiaba en la escuela de cine y fui el mismo fin de semana del estreno al cine y estuve esperando 6 horas en la cola. Y no se había visto nunca otra película en la historia del cine capaz de entretener al público como lo hacía La Guerra de las Galaxias. To the world-famous Chinese theater come the stars of the biggest box office success in motion picture history. Creo que el éxito de La Guerra de las Galaxias abrió las puertas a toda una serie de géneros de películas que no se habían hecho antes, porque no podían imaginar cómo poner ciertas ideas en imágenes. ILM surgió en cierto modo del renacimiento del cine, que en realidad es una especie de truco. Por eso nuestro trabajo consiste en engañar. Gracias al éxito histórico de la Guerra de las Galaxias, George Lucas pudo montar un centro de cine a las afueras de Hollywood, que luego trasladó al condado de Marin, en el norte de California, donde construyó el rancho Skywalker. ILM se estableció en San Rafael, una población cercana, dentro de un insulso edificio conocido como Kerner Optical, su sede hasta el año 2005. Enseguida empezarían a trabajar en la siguiente película de la Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca. La dificultad que tenía ILM era mantener un grupo básico de gente creativa en el entorno de alta tecnología que necesitaban para trabajar. Estaba claro que para que ILM pudiera sobrevivir, teníamos que encontrar un modelo que diese viabilidad al negocio y permitiese trabajar con múltiples cineastas. ILM abrió sus puertas al resto de la comunidad de cineastas y se convirtió en el primer estudio independiente de efectos visuales que conseguía materializar los sueños de unos directores capaces de hacer películas extraordinarias. La primera película en la que colaboré con ILM fue En busca del arca perdida.
La mayoría de los efectos especiales se producían al final, cuando se abría el Arca de la Alianza. Con aquellos efectos pretendíamos representar el poder de Dios, por decirlo de alguna forma. Eran los espíritus que salían del Arca. Aquella escena presentaba muchos retos. Quería que la cara del nazi malo implosionase, que la cabeza de Toad se derritiese y que la cabeza de Belloc explotase. Yo no sabía cómo hacerlo y lo dejé en manos de esta gente que había hecho la Guerra de las Galaxias. Pensé que si habían sido capaces de hacer aquella película podrían conseguir que se derritiese una cabeza. Y dieron con una solución genial que consistió en crear una cabeza de cera y derretirla. Aquel fue el comienzo de mi relación con ILM. Mientras ILM seguía adelante con los efectos fotoquímicos del momento, George veía el potencial que tenía una nueva forma de crear la magia del cine. Igual que supo ver la relación que podía haber entre los ordenadores y las cámaras y las impresoras ópticas, George pensó que a lo mejor había formas de crear en el ordenador todo lo que había hecho en la Guerra de las Galaxias. Pensó que habría alguna forma de editar con el ordenador y de crear y manipular la música con los ordenadores. Y todo esto le llevó a crear la división de imágenes generadas por ordenador de Lucasfilm, donde empezó a trabajar con Ed Catmull. Me pidieron que trajera técnicos, científicos informáticos y artistas de diferentes tipos para trabajar en esta industria. Uno de los primeros avances en tecnología informática que logró este estudiante de doctorado fue poder crear superficies curvas lisas y envolverlas de texturas. Aquel fue un salto pionero en aquel rudimentario mundo de la computación gráfica. Creo que se plantearon la misión de conseguir un sistema que pudiera crear imágenes para cine que ofreciesen la misma sensación de realismo que una fotografía. Y mientras tanto, surgió Apple y Dennis Muren nos había pedido dejar el trabajo durante 6 meses para aprender a usar este Apple. Y él fue el primero que se lanzó a aprender lo que Ed y los demás estaban haciendo. De esa forma pude trasladar a ILM la tecnología que estaba desarrollando nuestra división informática como tenía que ser. George asumió grandes riesgos financiando este proyecto, pero fue un gran visionario porque todo salió muy bien. Las actuales y poderosas imágenes generadas por ordenador deben sus orígenes a este primer grupo de computación gráfica que en 1982 pudieron demostrar por fin sus habilidades creando una secuencia para Star Trek II, La ira de Khan. Se pasaron 5 meses desarrollando hardware y software, avanzando en la delineación de texturas, el desenfoque en el movimiento, la pintura mate digital y la composición de programas para crear la primera toma de efectos visuales que se hacía mediante ordenador para una película de cine. En aquel momento pareció increíble, aunque ahora parezca que se ha quedado antiguo, pero marcó el comienzo de lo que vendría después. Cuando Dennis Muren vio las cosas que podían hacerse por ordenador, logró crear, por ejemplo, El caballero de la vidriera, de El secreto de la pirámide. Dennis nos dijo, ¿por qué no intentamos hacer la animación por ordenador? Y esa idea era muy innovadora y avanzada. Y significaba mucho trabajo porque en aquel entonces no disponíamos de las herramientas. Tenía que coger los rollos y proyectarlos sobre la pantalla de mi ordenador y ajustar manualmente la animación con el movimiento de la cámara. No sé si había trabajado tanto en mi vida para hacer solo 6 tomas. Pero mereció la pena porque cuando se estrenó El secreto de la pirámide, la gente que trabajaba en la industria de los efectos especiales no tenían la menor idea de cómo se había podido hacer. El caballero de la vidriera fue el primer personaje generado por ordenador para el cine. Esta película fue nominada para un premio de la Academia por los mejores efectos visuales. Fue una prueba de la influencia que ya iba adquiriendo la tecnología informática. El trabajo de ILM en la animación stop motion y los efectos ópticos seguían avanzando hacia el reino digital con la siguiente película de George, una fantasía épica que pidió dirigir a Ron Howard. Dennis Muren nos llamó a George y a mí a su oficina y nos dijo: estamos empezando a usar ordenadores para trabajar con películas digitalmente. Era la primera vez que oía eso en mi vida. Decía que estaban mezclando imágenes y que necesitábamos realizar una transformación durante la película.
En ese momento pensé que sería una transformación como se habían hecho siempre las del hombre lobo a base de disolver cortes. Pero nos dijo que se podía hacer en una sola toma, lo que me parecía asombroso. Y añadió, no puedo garantizaros que vaya a funcionar, pero a lo mejor sí. Aquella fue la primera escena de mutación que se había hecho en el cine. Y al final parecía hecho por arte de magia, como la que se ve en un escenario donde no hay trucos de cámara. Aunque en este caso había mucha tecnología detrás, y todo ello eran grandes avances. Aquello fue algo extraordinario. A finales de los años 80, el ordenador amenazaba los antiguos métodos analógicos. El grupo de imágenes generadas por ordenador de Lucasfilm había desarrollado unas herramientas excepcionales que acabarían siendo de uso generalizado. El primer sistema de edición digital, el primer sistema de audio digital, un escáner láser para cine y un potente ordenador gráfico para la composición digital y creación de imágenes de alta resolución. El ordenador de imágenes Pixar y su software RenderMan para el procesamiento de las imágenes permitió crear un revolucionario cortometraje de animación, Andrean Wall-E, que le sirvió de inspiración para perseguir el ambicioso objetivo de crear un largometraje de animación. En ese momento, por la situación económica que había, George se dio cuenta de que no podía costearlo todo, que estaba haciendo demasiadas cosas a la vez. Nos reunimos con George y le dijimos que queríamos hacer una película de animación, pero él no quería hacerla. Ahí fue cuando decidimos vender el grupo para formar una compañía independiente que sería lo que hoy es Pixar. Montamos nuestro propio grupo de imágenes generadas por ordenador dentro de ILM en lugar de en Lucasfilm, con el objetivo de crear imágenes por ordenador solo para películas y nos fue muy bien. Tardamos un par de años o así en despegar, en aprender algunas cosas y al final conseguimos hacer Abyss. Creo que Abyss fue precursora en la creación de personajes digitales por ordenador para películas de imágenes reales. Resultaron ser nada más que unos 90 segundos de animación, en los que se combinó la computación gráfica con técnicas tradicionales de composición óptica, por lo que se dio como un paso de transición. Aquello era algo muy novedoso para nosotros. En aquel momento no había procedimientos establecidos para hacer nada de esto y tuvimos que inventarlo todo sobre la marcha. Fue muy emocionante ver lo que había sido una mera promesa durante tanto tiempo y al mismo tiempo muy difícil de hacer porque nadie lo había hecho antes. Ahora se disponía de los equipos necesarios, las herramientas necesarias, el software necesario y era una simple cuestión de saber aprovecharlos. Cuando se estrenó Abyss, empezaron a surgir una serie de proyectos que estaban como en espera, porque necesitaban efectos especiales que aún no se sabían hacer. Uno de los casos más directos fue la película Terminator 2. Cuando Jim Cameron pensó que habíamos conseguido hacer lo que buscaba para la película Abyss, creó un personaje para Terminator 2 que era necesario hacer por ordenador. Creo que aquella película significó el mayor avance alcanzado en la computación gráfica. Por primera vez hicimos todo el trabajo mediante composición digital. No se ve en imagen ningún tipo de detalle que delate la existencia de un efecto especial. Parecía como si estuviera realmente allí. Esto lo hicimos en 52 tomas y creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo logramos hacerlo. Para crear el Terminator T-1000 que cambiaba de forma, ILM empleó un revolucionario proceso de escaneado láser para capturar la forma y expresión de Robert Patrick, de manera que sirviera para animar y modelar una versión realista del actor por ordenador. Para hacer las imágenes de animación de esta película tuvimos que lograr muchos avances para que todos los reflejos que hay sobre la figura no estropeasen su geometría y para poder abrir el plano en la cámara del ordenador y que coincidiera con la imagen captada por la cámara que grababa la imagen real. Así podíamos seguir los pies del personaje cuando caminaba sobre el suelo de baldosas ajedrezadas, de donde surgía una cabeza. Aquello fue muy complicado de hacer, era el mayor logro del momento. La gente de la industria estaba viendo cómo estaba cambiando todo. Se estaba mentalizando de la importancia que estaba cobrando la tecnología en el cine, lo que presagiaba que iba a llegar a algo grande.
Estaba muy contento de poder hacer los dinosaurios con la técnica que Phil Tippett había logrado dominar, así que decidimos utilizarla en Parque Jurásico. Yo creía personalmente que no se podía hacer Parque Jurásico mediante imágenes generadas por ordenador, al menos los primeros planos de los dinosaurios. Pensaba que solo se podían hacer secuencias de estampidas, porque en el ordenador es fácil clonar cualquier cosa 1.000.000 de veces, ya sean maquetas o dinosaurios. Por ejemplo, podemos clonar este Gallimimus 20 veces para que corran todos de la misma forma. Eso es lo que resulta difícil hacer con la animación stop motion, pero empezamos a hacer pruebas mediante computación gráfica antes de empezar la película. Y las pruebas cada vez iban saliendo mejor. Hasta que un día Dennis Muren vino a verme y me dijo, creo que deberíamos hacerlo por ordenador. Te voy a hacer una prueba para que la veas. Dennis estaba haciendo pruebas por su cuenta, mientras nosotros seguíamos un camino convencional, hasta que Dennis fue a hablar con Steven y le convenció. Podemos hacerlo, te lo garantizo, y quedará fabuloso. La prueba era una manada de Gallimimus corriendo, aunque sin acabar. Básicamente puso solo sus huesos en movimiento, pero no quedaba artificial en absoluto. Era completamente realista. Parecían esqueletos que hubiesen cobrado vida y estuvieran correteando por Hawái. Aquella prueba eliminó prácticamente la necesidad de usar la fotografía de stop motion, y nos quedamos maravillados de lo mucho que prometía esta tecnología en el mundo del cine. No sabíamos cómo iban a quedar las cosas de un día para otro. Veíamos las tomas diarias para comprobar lo que se había conseguido cada día y nos quedábamos asombrados de los resultados. ¿Realmente hemos sido capaces de hacer esto? Pensábamos. No se había visto nada parecido. ¿Dónde están los trucos que llevamos haciendo 80 años en el cine? No se veían, parecía real. Una toma de efectos visuales comienza por una línea en el guión que describe algo. Por ejemplo, un dinosaurio atraviesa un campo corriendo. Y para empezar, ruedas en un escenario real lo que se llama una placa, que es fondo donde después vas a introducir el personaje digital. La placa sirve para crear una topografía virtual que refleja lo que se ve en esa toma. Luego, los artistas crean el personaje en el ordenador, con sus huesos y su estructura, sus superficies y su piel, su color, sus ojos, su movimiento, sus uñas. Lo preparan para que pueda animarse y lo sitúan sobre esa placa de fondo fotografiada, donde terminan por darle animación a través del ordenador. Cuando el director queda satisfecho con la imagen, la componen dentro de la escena. Se graba fuera del ordenador y se introduce en la película con la esperanza de que a todo el mundo le encante en las salas de cine. En este caso, el público no pensaba en ningún momento que lo que estaba viendo no fuese real. Y gracias al excelente trabajo de Stan Winston, que creó reproducciones de tamaño real del Tiranosaurio Rex, pudimos encajar a la perfección los dinosaurios digitales con las reproducciones a escala real de Stan Winston. Así el público a veces no podía distinguir cuál era cuál. El gran avance se produjo cuando Steve se convenció de la idea de dar el salto de lo analógico a lo digital. Eso fue lo que lo cambió todo. Después de hacer esos dinosaurios, las posibilidades eran ilimitadas. El momento decisivo desde el punto de vista de la industria lo marcó Parque Jurásico. Cuando se hizo Parque Jurásico, es como si hubiesen girado una página en la historia. El mundo había cambiado. Inició una especie de revolución y de evolución que empezó a desarrollarse a una velocidad vertiginosa. Me quedé maravillado con lo que ILM sería capaz de hacer con todo lo demás, aparte de los dinosaurios, en los años posteriores. El cambio de la cultura analógica a una cultura digital fue un problema enorme. Trajo muchas complicaciones, mucho dolor y sufrimiento para las personas que quedaban al margen por el cambio.
Preocupaba a la gente que se dedicaba a hacer los efectos tradicionales porque algún día podían quedarse desfasados. Cuando empecé a trabajar en la formación de imágenes generadas por ordenador, me dijeron que me iba a liar con las fuerzas oscuras. Los talleres de maquetas se veían amenazados por toda esta división que estaba creciendo tanto. Y yo fui una de las primeras personas que dio el salto a la generación de imágenes por ordenador desde el taller de maquetas. Desde entonces lo han hecho muchas más personas y la mayoría con éxito, pero al principio se consideraba una especie de traición. Tuve una experiencia interesante con una toma de la película que salió muy mal. Se había hecho mediante composición óptica y volvimos a hacerla a regañadientes porque no querían hacérnosla con montaje fotográfico digital, a pesar de que era como el día y la noche. Entonces, le enseñé ambas versiones a uno de los técnicos de composición óptica que la había hecho en la primera ocasión y le dije, ¿cuál te gusta más? Porque quería animarle a dar el paso al mundo digital. Pero eligió la versión antigua. Le dije, ¿pero qué estás viendo tú? Ahí me di cuenta de que tenían un problema, una especie de miedo que les impedía reconocer las ventajas de lo nuevo, aunque en este caso terminó siendo uno de nuestros mejores compositores digitales después de ver y convencerse de lo que éramos capaces de hacer. En torno a aquella época, Bob Zemeckis hizo Forrest Gump, que tuvo una importancia similar porque también ayudó a transformar la industria. Lo que había conseguido Parque Jurásico, con sus deslumbrantes efectos especiales en una película de fantasía y ciencia ficción, Forrest Gump hizo justo lo contrario con toda la sencillez posible, mediante efectos invisibles, haciendo cosas que no se habían podido hacer antes, como cambiar las imágenes de los personajes cambiando el movimiento de sus labios, cambiar los cielos y la fotografía para crear una atmósfera diferente, todo tipo de detalles que podías haber intentado conseguir hacer fotográficamente pero que no lo habrías logrado hacer. Era una manipulación de las imágenes encaminada a realzar la historia. Hay un momento en Forrest Gump que está jugando al ping-pong a una velocidad de vértigo. Y te preguntas, ¿cómo aprendió Tom Hanks a jugar al ping-pong de esa forma? La respuesta, por supuesto, es que no era real. Solo movía la pala. Y la bola está puesta ahí con el programa RenderMan. Es un pequeño detalle, pero que realzaba mucho la historia. El público ya no se da cuenta de que estamos utilizando efectos especiales, pero le sirve para meterse más de lleno en la historia. De repente, los efectos visuales sirven para películas dramáticas, comedias y todo tipo de géneros donde no encajaban antes. Y llegado a ese punto, todo el mundo empezó a desempolvar aquellos viejos guiones que tenían pero que no sabían cómo trasladarlos a imágenes. Cuando ILM se acercaba a la centena de películas, se iba a enfrentar a un nuevo nivel de realismo. Fue cuando empezamos a trabajar con criaturas animadas por ordenador. Recuerdo que una vez entró un rinoceronte por una pared y yo tenía que salir huyendo de él. Tenía que imaginarme que me estaba persiguiendo. Este de aquí es el elefante y Phil es el hipopótamo. Vale, ya lo he pillado. Vamos a rodar. La actuación consiste en huir constantemente, porque no te enfrentas a personajes con los que puedas dialogar, porque no hablan. Te están persiguiendo, o te quieren matar, o huyen de ti, o estamos ambos aterrados de miedo. Me sorprendieron los animales más grandes, eran tremendamente bonitos. Me enteré de que habían utilizado algunos de los programas de Parque Jurásico y se los habían aplicado a los elefantes y a los rinocerontes. Y te están orientando continuamente. Te dicen que no puedes ir allí, que mires hacia allá y que no pases por ahí. Que no se te ocurra correr en esa dirección porque hay un hoyo. El tornado de El Mago de Oz resultó sorprendentemente realista en comparación con otros efectos que he visto. Y la escena es también muy bonita. Nunca lo habíamos visto hacer antes y no creo que se hubiese hecho nunca. También me encantó ese diseño cilíndrico precioso. ILM siempre está innovando y es lo que necesita la industria de efectos visuales. Recuerdo que Twister recibió luz verde gracias a una toma de efectos especiales que hacía ILM. Hicimos una prueba y nos sentamos a ver la proyección en Amblin. La toma gustó tanto que la película recibió luz verde en ese momento.
Cuando empezamos a trabajar en Twister, nos enfrentábamos con materiales muy orgánicos: polvo, escombros, viento y agua. Eran cosas que no se habían creado en el mundo digital y eran extremadamente complejas. Tuvimos que desarrollar nuestro propio sistema de partículas y una forma de representar las partículas que resultase realista. Para crear imágenes realistas hay que estudiar el mundo a tu alrededor y ver cómo rebota la luz en las cosas, cómo nos ilumina, cómo se arrugan las telas, cómo se mueve la gente o los animales. El fuerte de ILM es su realismo casi fotográfico, que podemos hacer cosas que te puedes creer que son reales. Muchos de los pintores y modeladores suelen dedicarse a hacer únicamente maquetas de superficie dura, como aviones, naves y objetos duros. Pero luego también hay que hacer criaturas orgánicas. Me ayuda a volver a las cosas reales. Estudiar la naturaleza para ver la utilidad que tiene una pluma, qué estructura tiene, su forma tan maravillosa. E intento realizar mi trabajo con ese mismo entusiasmo y curiosidad. Para crear esa realidad, los supervisores de efectos especiales dirigen un ejército de directores de producción, artistas y técnicos para crear las imágenes más complicadas a tiempo y sin salirse del presupuesto. Todo empieza en el departamento artístico de ILM. Los artistas y el departamento artístico somos como la punta de lanza a partir de la cual se realizan todos los demás trabajos. En muchos casos, ILM es la que se encarga de diseñar las secuencias de los efectos, las criaturas o los ambientes del mundo de nuestros clientes, de los directores con los que trabajamos. Muchas veces el director tiene ideas que requieren hacer imágenes que no se han hecho nunca. El supervisor de efectos visuales deja este reto en manos del Departamento de Investigación y Desarrollo de ILM. Una de las grandes ventajas de ILM es que tienes un departamento de investigación y desarrollo al que puedes ir y decirle: necesito humo controlable y tiene que hacer esto. Y tienes a un equipo genial de personas inteligentes que te consiguen el humo y te lo hacen de la mejor forma. Todo lo que se ve en la pantalla está meticulosamente unido con cientos o miles de elementos diferentes que están ahí porque algún artista los ha puesto ahí. Disponen de herramientas que cada vez añaden más complejidad al trabajo, pero siempre con el control necesario para darle al director las imágenes que busca. El supervisor de efectos visuales es el responsable de proporcionar en el plató los elementos de acción real a los artistas de ILM. Cuando trabajas en fotografía principal, tienes un equipo de 300 o 350 personas que te están costando 180.000 euros al día. Y ante cualquier pregunta tienes que saber responder. Todo el mundo se dirige a ti y tienes como 2 segundos para decir lo que necesita hacer toda esa gente y que lo hagan. Una de las cosas que me encantan de ILM es su metodología. Procuramos crear una atmósfera en donde la gente creativa sea libre para compartir sus opiniones sobre las cosas. Si alguien tiene una buena idea sobre una toma, la dice. Y cuando la gente es sincera sobre lo que piensa, se trabaja mejor. Es increíble a veces cuando existe alguna dificultad porque todo el equipo lleva días o semanas pensando en cómo solucionar determinado problema. Ves la creatividad que se desarrolla en el grupo en ese momento y sientes que ha merecido la pena contribuir a algo que no se ha hecho nunca. A las puertas del nuevo milenio, George Lucas volvía a ILM como cliente con la abrumadora tarea de crear 3 películas nuevas de la Guerra de las Galaxias. George tenía que esperar a hacer las 3 primeras partes porque tenía tantas ideas y quería hacer tantas cosas que tenía que esperar a que apareciese la tecnología necesaria. Y creo que el trabajo que había hecho ILM en toda la década de los 90 le llevó a pensar que, por fin, había llegado el momento, pero que era totalmente posible hacer algo grande. Podía llevar las cosas adelante, tanto por ser propietario como cliente. Estábamos intentando hacer una serie de efectos visuales que no se habían hecho nunca, y más del 90% de esa película contenía algún tipo de efecto visual. Ampliamos el departamento de generación de imágenes por ordenador a más del doble para esa película y se podía producir un cambio cultural en la compañía por lo mucho que estábamos creciendo. Existía ese temor de no saber si estábamos intentando abarcar demasiado. It's not just that we have to do it for this picture, we have to do it for 2 more pictures. And also, if this picture works, then everybody also wants it done for their picture. And what are we going to do?
Hicimos más de 2000 tomas de efectos visuales. Había tantos aspectos de lo que se necesitaba representar que no se podía hacer con las herramientas que había en ese momento. Fue doloroso, amedrentador y muchas cosas más. Necesitabas a alguien que te cogiera de la mano y te dijese, yo cargaré con la culpa si esto no funciona. Y eso es lo que siempre he hecho yo en mis películas. Okay, well, these are the techniques I think they're going to be the most bang for the buck. And, geez, well, you just have to be able to animate that in 2 weeks. Teníamos escenas muy densas con cientos de miles de personajes y teníamos que hacer dinámicas de cuerpos rígidos, simulaciones de telas, terrenos sintéticos. La lista de cosas para la que necesitábamos desarrollar nuevas herramientas tecnológicas era tan larga que intimidaba. The real point is how can we manage to change the operating procedures in a way that we can completely revolutionize the way we make movies so that this is all doable. Al principio discutía mucho con los supervisores porque yo quería hacer una cosa y ellos otra. Y a veces yo decía, vamos a hacerlo de todos modos. Y ellos me respondían, no podemos. Y yo insistía, vamos a hacerlo porque sé que podemos hacerlo. Nos proporcionó algo que nunca se había conseguido hacer. Él nos empujó a todos a crecer como compañía y a aprender a crear lo necesario para plasmar su visión. Para crear una película tan complicada como esta, hace falta desarrollar confianza en el proceso y enfrentarse a los grandes problemas paso a paso, descomponiéndolos en problemas más pequeños y estos a su vez en otros más pequeños, hasta que consigues reducirlos a un tamaño que pueda manejarlo una sola persona. Y cuando llega un nuevo gran proyecto que presenta retos desconocidos, tienes que mantener la serenidad pensando que esto lleva haciéndose mucho tiempo y que el proceso funciona, que funciona siempre. Cuando me pidieron que pintase a Yoda como personaje generado por ordenador, recuerdo cómo era Yoda cuando lo vi en la pantalla del cine y cómo había creado Frank Oz el personaje. Fue un verdadero honor que me pidieran trabajar con él, conseguir la expresión de Yoda. Y era un personaje importantísimo que había que representar bien. The fear of loss is a path to the dark side. En el universo de la generación de imágenes por ordenador, los actores se enfrentaban al reto de actuar en mundos virtuales con personajes invisibles. Eso fue cuando creamos al personaje de Jar Jar Binks. Hay diferentes opiniones sobre este personaje, pero lo que es incuestionable es que era un personaje de animación que actúa junto con los actores en una gran parte de la película. Y eso demuestra que se pueden colocar personajes digitales junto a los actores reales y que funciona. Recuerdo que me encontré con Liam Neeson después de que hiciera las películas de la saga Star Wars y me dijo, Robin, no sé si quiero volver a actuar. Lo voy a dejar. Creo que ya no puedo actuar. No sé cuánto tiempo he pasado mirando una X. Ya no sé de qué va esto. Creo que estoy preparado para hacer un montón de cosas, pero no para estar mirando constantemente a una X. Y yo pensaba, pobre Liam, han acabado con él. Me habría gustado hacer el personaje de Yoda. Habría sido muy divertido porque he trabajado en Barrio Sésamo y sé que puedo soportar que haya un hombre ahí debajo haciendo. Syntax none have. The dark side clouds everything. Impossible to see. The future is. Traían el muñeco para que pudieras verlo y hacerte una idea de la altura que tenía, dónde iba a estar, y a veces tenía que andar con él y hablar con él, que por cierto era algo nuevo porque no solía andar ni hablar. Son cosas nuevas que lograron hacer con él. Me gustó hacerlo porque yo soy hijo único y jugaba mucho a solas. Me inventaba cosas y estoy acostumbrado a luchar con cosas imaginarias y a hablar con personajes imaginarios, así que era perfecto para mí. Cuando veo a actores que se quejan de ello, les miro y les digo, ¿dónde tienes la imaginación? Es una ocasión perfecta para hacer lo que quieras. Fue una gran satisfacción saber que iba a formar parte de algo que cambiaría la forma en que se hacen y ven las películas en el presente y el futuro.
La amenaza fantasma se estrenó el 19 de mayo de 1999 y se convirtió en la película de la saga de Star Wars que más ingresos generó de todas. Allanó el camino de los 2 episodios siguientes que se rodaron en su totalidad con cámaras digitales de alta definición y presentó el mayor número de personajes y ambientes virtuales de la historia del cine. George volvió a dar vida al universo de la Guerra de las Galaxias de una forma totalmente nueva. I take it you're here for the Star Wars convention. Dear God. Oh my God, George Lucas! Todas las películas que ha hecho Lucasfilm han sido importantes desde el punto de vista cultural. La gente siente mucho cariño por el vestuario, los carteles y otros recuerdos porque forman parte de algo grande que han vivido. Cuando ando por aquí, todo lo que veo me llena de recuerdos de las películas que he visto y de la experiencia que he tenido. Fue increíble ver todo el vestuario. Era como el paraíso del adolescente. Volví a sentirme como con 12 años. Aunque hayas idealizado mucho un arma, una máscara, un vestido o un personaje, aquí puedes tocarlo y ver que alguien lo fabricó. Lo pintó o le dio forma con espuma, madera o lo que sea. Es muy gratificante llegar aquí y ver estas maquetas que construí hace casi 30 años, porque me traen muchos recuerdos. Había pasado mucho tiempo sin pensar en ellas y cuando las he vuelto a ver, me han empezado a surgir recuerdos de cuando las construí. Pero resulta raro porque no las construimos para que durasen tanto tiempo, ni mucho menos para que estén en museos o en exposiciones itinerantes. Por eso me resulta raro verlas aquí, donde no nos dejan tocarlas, y si algo se rompe, fotografían el lugar de donde ha caído, lo ponen en una bolsita de plástico y lo sellan. Cuando las ves, te das cuenta de que tenían vida en la película, que eran personajes, como Yoda. En 2001, ILM recreó la historia como nunca en unas secuencias épicas sobre la Segunda Guerra Mundial en la película Pearl Harbor, que sería el principio de otra serie de logros de la compañía. En 2004 crearon por primera vez un primer plano de un niño digital para una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket, que marcaba el comienzo de una nueva era de actores digitales. El realismo logrado allanó el camino para las esperadas películas de Piratas del Caribe. Cuando salió el guión de Piratas del Caribe, la gracia estaba en que nuestra tripulación de piratas estaba maldita, y cuando se ponían bajo la luz de la luna aparecían como esqueletos con la ropa hecha jirones, lo cual nos recordó enseguida a Jasón los argonautas. Hay una escena de esqueletos luchando con espadas que es emblemática. Me vino a la mente nada más leer el guión, y era una ocasión muy divertida para rendir homenaje a la obra de Rey, aunque actualizada con las nuevas tecnologías. En la serie de los Piratas del Caribe se empleó tecnología de captura digital de movimiento, un sistema avanzado de sensores que registra la interpretación de los actores y usa la información para animar los personajes digitales. Todos los personajes fueron creados con efectos visuales. No utilizaban maquillaje, solamente se ponían un traje gris. Y para los actores a veces resulta difícil interpretar una escena con un personaje que lleva un traje gris y un gorro. Pero como son grandes profesionales, hicieron un trabajo fantástico. Lo más complicado de hacer en Piratas del Caribe fue lo de Davy Jones. Llevaba puestos unos sensores de captura del movimiento, un montón de puntitos en la cara. Pero Bill Nighy era un gran personaje. Creo que fue la primera vez que veía transferir esa representación del actor a una criatura animada por ordenador. Fue algo muy complejo. Conseguir que todos esos tentáculos se moviesen como debían era un reto enorme. Porque, aunque se ve la forma del tentáculo en el ordenador, si te equivocas de dirección, pueden penetrar unos dentro de otros. La idea de que pueden golpearse y reaccionar no la proporciona el ordenador. Había que calcularla. Y hacen falta un montón de cálculos para conseguir algo así. Todo era increíblemente detallado. Fue un gran trabajo de los maquetistas, de los pintores de texturas y de todos los que contribuyeron de diferente forma en esta película para dar vida a un barco y a una tripulación tan complicada.
La tecnología cambia muy rápidamente y va siendo cada vez mejor, por lo que los artistas y los supervisores de ILM cada vez tienen más juguetes con los que divertirse y con los que traspasar los límites, que es justo lo que queremos conseguir. Prosperamos desarrollando nuevas técnicas para lograr algo que nunca se haya hecho, por lo que no ponemos trabas a la imaginación. Inspirado por la versión original de 1953 de La Guerra de los Mundos, Steven Spielberg volvió a unirse a ILM para volver a elevar a nuevas cotas la narración visual. Un día tuve una idea disparatada haciendo las viñetas de la escena. Había dibujado una escena dialogada de 3 minutos de duración entre los 2 niños y Tom Cruise en el coche después de escapar de Nueva Jersey. Empecé a dibujarla en distintos cortes, primeros planos, planos de perfil y sobre el hombro, y acabé tirándolo todo porque no me resultaba emocionante. Y pensaba, tiene que haber alguna forma de hacer esto. Y si lo hiciera todo en una misma toma, entonces llamé a los técnicos de previsualización e hice un visionado previo de toda la escena con la cámara en movimiento, que atravesaba el coche en un determinado momento, pasaba por el cristal de atrás, salía hasta el centro de la autopista para dejar paso a los coches que va dejando atrás y volvía a entrar otra vez por el cristal. Era un sueño imposible y sabía que no era factible porque no sabía cómo combinarlo, dónde se podían mezclar las imágenes, cómo pegar esas partes tan disparatadas para que pareciesen una sola toma. Y entonces enseñé la previsualización a Dennis Muren y ni siquiera tuvo que pensárselo. Enseguida me dijo, ¿podrías hacerlo en 2 tomas? ¿Y dónde corto?, le dije. Cuando atravieses el coche por detrás, me contestó. Y entonces vuelves a salir con la toma final desde la grúa mientras el coche desaparece en el horizonte. Dennis pensó que no habría ningún problema en hacerlo. Creo que no se nota que hay un efecto especial en estas escenas porque no hay cortes de cámara. Se rueda estilo documental y da una sensación de sorpresa que es mucho más realista e inmediata, algo que es difícil de conseguir con cualquier tipo de efecto. Todo lo que hemos ido consiguiendo hacer en las películas en toda nuestra historia se emplea en cada una de las películas que hacemos ahora. En Transformers hay una colección colosal de todas estas ideas que significaron algún avance en su momento, pero hemos llegado a un punto en la generación de imágenes por ordenador donde hemos logrado hacer objetos duros y brillantes, sí, pero ¿acaso se ha conquistado su iluminación? ¿Hemos conquistado un estilo más realista de animación? ¿O un estilo más atractivo? No. Siempre estamos cuestionándonos, ¿qué podemos hacer mejor? Luego empezamos a diseñar robots. Creo que al principio se hicieron muchos robots con un material cuestionable que parecía muy artificial. Después empezamos a hacer robots con fragmentos de, no sé cómo llamarlo, material espacial alienígena. Tanto Michael Bay, nuestro director, como yo veíamos que aquello no funcionaba. Y decidimos usar piezas de coches y dibujar escenas de una guerra real, porque si usted o yo vamos al cine y vemos algo que no entendemos, nos parece falso. Si queremos que parezca real, tiene que darnos la impresión de que está hecha con personas. Por eso, al final, optamos por utilizar diseños de cosas más o menos conocidas por todos. Creo que las escenas de transformación de la primera película eran algo que nunca se había visto. Había unas 10.000 piezas en movimiento. Y todas ellas tenían que desplazarse y articularse entre ellas. Ese tipo de tecnología no existía anteriormente. Aquí ILM volvía a estar en la vanguardia de los avances tecnológicos. En Iron Man sacamos un montón de cosas que habíamos aprendido en Transformers y eso me dio mucha confianza para ser ambicioso con Iron Man, porque siempre había sido un poco escéptico con las imágenes por ordenador y creo que era porque en muchos casos no se habían hecho bien. Creo que uno de los retos iniciales era sorprenderle con la idea de que podíamos conseguir que el traje de Iron Man pareciese auténtico.
El otro problema es que había unos trajes muy bonitos, creados por los estudios Stan Winston. A Robert le resultaba muy incómodo llevar el traje y le quitamos un par de piezas para que tuviera más libertad de movimientos en los brazos. Aún así le seguía oprimiendo y entonces le volvimos a quitar más piezas. Al final les dije, vamos a quitárselo entero. Tenía la confianza de que podríamos reemplazarlo todo digitalmente, como luego se confirmaría. Y mientras le ponía los sensores a Robert, me decía, cuánto te quiero, por lo feliz que estaba de poder moverse y actuar libremente. Hubo un momento durante el proceso en el que estaba comentando las tomas y en una de ellas avisé de que aparecía un reflejo que parecía falso. Y Ben Snow, que era supervisor de ILM, fue quien me dijo, ese es el traje de verdad. Estaba haciendo comentarios sobre el traje real pensando que era el digital. Ahí fue cuando me di cuenta de a dónde se había llegado. Y desde ese momento me di cuenta de que la tecnología era buena, porque ya no era posible notar las diferencias. A partir de ahí era cuestión de diseñar la toma de la mejor forma para aprovechar al máximo la tecnología en lugar de cuestionarla. Por eso muchas veces cuando se ve una mala toma de imágenes digitales, se debe más a una mala planificación del director que del artista que crea esas imágenes. Eso supone un gran cambio. Creo que ahora los cineastas tienen que conocer mejor la generación de imágenes por ordenador, porque va a ser una herramienta de uso generalizado. El traje es la estrella de las películas de Iron Man. Para eso vas al cine, para ver lo que hace el traje, cuando le salen esas cosas de las botas y suena ese... Te dan ganas de tener un traje así. Y el hecho de que te identifiques con ese personaje tiene que ser porque los artistas que han creado el traje seguro que han sacado todas esas ideas de sus propios sueños, de cosas con las que ellos soñaron. Así es como consiguen que uno se identifique con esos personajes. En el año 2009, el director J.J. Abrams dio nueva vida al universo original de Star Trek con la ayuda de los ilusionistas de ILM. El primer reto era conseguir un nuevo diseño de la nave Enterprise. El problema con la Enterprise es que no se podía jugar mucho con ella porque era demasiado emblemática. Sabía que había detrás muchos fans que iban a enfadarse hiciéramos lo que hiciésemos. Por eso pensé que sería mejor modernizarla un poco, pero manteniendo su silueta esencial. Y eso también te pone mucha presión, porque recuerdo cuando hicimos la nueva Enterprise para Star Trek de J.J. Abrams, en la que se mostró al público una primera imagen de la nave y pensamos que nos iban a matar. Tuvimos que decir que habíamos tenido que hacer un programa de traslado de artistas porque se indignaron muchísimo, pero luego salió la película y les encantó. Lo más asombroso es lo que hizo ILM dando vida a estos diseños y consiguiendo que la nave fuese una realidad. Después de la saga de Star Wars, era imposible hacer algo nuevo. No hay un clima, un terreno, un ambiente, un color de personaje, un número de brazos o piernas. Nada que no se haya hecho en las últimas 3 películas de la Guerra de las Galaxias. Puede que en estas 3 películas se hayan hecho más cosas que en todas las películas de ciencia ficción juntas. Y de vez en cuando hay alguien que te dice que Star Trek se hizo antes que la saga de Star Wars. Ya, pero da igual porque George la ha superado. ILM consiguió hacer unos efectos visuales mágicos rodando 2 mundos muy diferentes, uno al lado del otro, a 10 metros de distancia, en el parking del estadio de los Dodgers. El planeta helado Delta Vega donde Kirk queda abandonado se recreó en un decorado parcial bajo el suave cielo de Los Ángeles. Fue muy divertido que se rodasen estos 2 mundos tan distintos, tan cerca uno del otro. Se consigue una iluminación y una representación increíblemente mágica. Cuando lo ves te quedas con la boca abierta. Has podido estar trabajando con una toma durante meses, pero cuando vas a ver la película y ves la reacción del público disfrutas mucho. Desde ese aspecto es muy gratificante. Requiere un gran esfuerzo desde el punto de vista artístico y organizativo, y creo que el hecho de que los resultados sean tan buenos dice mucho de ILM y del trabajo que se hace allí. Es un equipo fantástico, sensacional. En el año 2005, ILM traslada su sede desde el condado de Marin al otro lado del Golden Gate, a un complejo de 8 hectáreas en el antiguo presidio. En este gran edificio construido a partir de la Guerra de las Galaxias, el equipo de magos de efectos visuales de ILM sigue intentando lo imposible.
Desde sus humildes comienzos en un almacén de Van Nuys a estas modernas instalaciones, ha conseguido transformar la industria de película en película, dejando atrás la fotoquímica y dando paso a la era digital. En los últimos 35 años, ILM ha hecho los efectos visuales de más de 300 películas. Sus innovaciones y su capacidad artística han sido reconocidas con 15 premios de la Academia a los Efectos Visuales, otras 23 nominaciones y la Medalla Nacional de la Tecnología. A través de las salas de todo el planeta, nos transportan a otros mundos con la magia del cine, siempre inspirados para crear lo imposible. Creo que el mayor problema que tiene ILM es su propia reputación. Seguir creciendo y estar siempre a la altura del listón tan alto que se han puesto. Este trabajo es muy complicado y muy intensivo, pero en cierto punto se ha convertido en una especie de producto de consumo y se espera que cuantos más productos saquemos, el coste debería ser cada vez menor. La competencia que tenemos del extranjero es muy dura porque allí los salarios son mucho menores que aquí. ¿Cómo es posible trabajar más rápido y mejor manteniendo la misma calidad? Y hemos tenido mucha gente que ha pasado por ILM, que han montado otras empresas, que están haciendo también un gran trabajo y que nos están obligando a superarnos para hacer algo que sea mejor de lo que está haciendo el resto de la gente. Me siento muy orgulloso de la obra de ILM. Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que ha hecho ILM, es la historia del cine de la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI. ILM sigue estando iluminada. Es lo extraordinario que tiene. No es que hayan tenido su momento, sino que es algo constante. Han encontrado la forma de seguir siempre en la vanguardia con nuevas innovaciones. Creo que el mayor logro de ILM no es ninguna película en concreto, sino que han conseguido hacer realidad el sueño de cualquier cineasta, que es darle la capacidad para hacer cualquier cosa. La verdadera genialidad de estas personas es su capacidad para que sigamos creyéndonos lo que estamos viendo en la pantalla. George y su compañía están disponibles para todos los estudios, todos los cineastas. Y en cierto modo es la primera vez que ha pasado, que se haya formado una compañía para que todos podamos hacer realidad nuestros sueños imposibles. George lo ha hecho posible y para todos nosotros.